Hechos 4:23 dice de la siguiente manera: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ok, esto lo hablé el domingo, pero estaba hablando enfocado en la condición de ellos, pero hoy vamos a estar enfocándonos en la oración de ellos. ¿Okay? Como ya hablamos el domingo del capítulo 3, Pedro y Juan van al templo, al pórtico, la puerta donde se llama La Hermosa, encuentran a este paralítico que les pide algo, pero le dice: no tengo plata ni oro, más lo que tengo de hoy, en nombre de Jesús, levántate, lo tiembla por el brazo y el hombre queda de pie a un brinco. Yo cuando veo las películas y demás, yo digo, esta gente realmente no tiene capacidad de creerle a Dios, porque muy rara vez alguien representa estas escenas como están escritas. Porque, por ejemplo, dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento, miren, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo no sé qué problema tiene la gente con de hacer lo que realmente dice ahí. Porque usted ve en las películas que el hombre está como que si puede, que si no puede. El tipo brincó. De una vez se levantó y empezó a andar. Entonces, bueno, la gente, eso simplemente dice que la gente no cree. Los que hacen esas películas que quieren, según ellos, glorificar a Dios, no le glorifican porque no logran representar la idea que está tan clara como dice ahí, claramente. Entonces, Pedro aprovecha para predicar el Evangelio, y aquí aparece el primero y único llamado que yo he visto en la Biblia, donde Pedro, en el versículo 19 del capítulo 13, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Y por él sigue hablando, Él hace ese llamado, pero Él sigue hablando. Entonces, mientras Él está hablando, ya entramos en el capítulo 4, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y se los llevan. Pedro y Juan pasan una noche en la cárcel, en la mañana lo quieren interrogar, pero no pueden hacerle nada porque el hombre al que habían levantado tenía unos 40 años, tenía más de 40 años, dice la palabra. Imagínense, ya a los 40 años los huesos no son tan flexibles, y que se haga un milagro en una persona, en un niño pues es difícil, pero los huesos de los niños son flexibles.
Pero una persona que ya tiene 40 años entonces resaltan la edad del hombre que tenía el hombre y no le hacen nada, pero los amenazan o tratan de amenazarlos. Intimándoles, dice que no hablaren a nadie en el nombre de Jesús. Entonces, ahora sí, puestos en libertad, ellos vienen al lugar donde están reunidos los hermanos en Cristo y les contaron lo que le habían hecho y dicho todas estos principales. Y aquí viene el punto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. O sea, empezaron a orar. ¿Ok? Ellos todos juntos empezaron a orar. Y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguen y citan un pasaje de la Biblia. Buenas tardes. Que se cuenta en el Salmo capítulo 2. Y aquí voy a hacer una pausa, desviarme un poquito porque yo nunca sé, o nadie sabe, cuándo uno de ustedes se va a encontrar con alguien que quiera contradecir o decir o que enseñe cosas que realmente no son bíblicas, no son correctas. Y por ahí, por ejemplo, hay quienes enseñan que la única fuente de fe no es la palabra de Dios, sino que hay maestros que pueden aclarar la Biblia y todo este poco de cosas, ¿verdad? Y dicen, por ejemplo, que los discípulos se basaban más que nada en una tradición oral, que era de lo que ellos hablaban, pero eso es falso, porque desde que vemos en el capítulo 2, Pedro lo primero que hace es citar la profecía de Joel, y Pedro en su discurso, en su primer discurso, cita por lo menos 3 pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y aquí vemos que ellos empiezan a orar y ¿qué hacen? Citan nuevamente las Escrituras. De tal manera que ese asunto de la tradición oral no es tan como ellos dicen. Nosotros debemos enfocarnos y afirmarnos en lo que la Escritura dice. Ahora, volviendo al tema, lo primero que tenemos que ver aquí es que esta oración, y hoy vamos a hablar de orar con propósito, es que esta oración que tenemos aquí no es una oración que sale de la nada. ¿Ok? Hay una razón por la cual ellos comenzaron a orar. Y aquí tenemos que tenemos que ver claramente o tener, ¿cómo se dice? Una buena perspectiva de lo que está pasando. ¿Ok? Ellos tuvieron una situación, los amenazaron. ¿Bien? Entonces, ellos levantan la voz y ¿qué dicen? Señor, ellos nos amenazaron. No, lo primero que dicen es, soberano Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y citan lo que el Señor ya ha dicho. Y una de las cosas de la importancia de que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una cantidad enorme de promesas que si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oremos y le citemos a Dios lo que Él ha dicho, bueno, tenemos que recordar 2 de Timoteo, donde dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Él está diciendo eso, ese pasaje está diciendo, Él permanece fiel a lo que Él ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho, Él se va a cumplir. De tal manera que, si Dios dijo algo en su palabra, y nosotros estamos cumpliendo con los requisitos de ese algo, nosotros podemos, cuando oramos, decirle, Señor, tú dijiste tal o cual cosa. Pero volvamos atrás un momentito y veamos lo que motiva la oración. Ajá. Quería hacerle en el 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime
y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, bueno, ahí siguen orando. Yo pienso, no sé si, por eso que quiero hacerle la pregunta, ¿no? Que cuando ellos oyeron, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, es porque ellos estaban orando antes de esta situación, ya estaban orando por ellos, ¿no? Por Pedro y Juan, ¿no? Porque dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Como quien dice, mira, el resultado de lo que ya nosotros veníamos orando. Pienso yo, no sé. Bueno, ahí está haciendo referencia a lo que está pasando en el momento inmediato. Ellos, habiendo oído lo que Pedro y Juan le acababan de contar, alzaron unánimes la voz. O sea, esto tiene que ver, no sé si estuvieron orando antes, pero el texto específico no nos da indicios de eso. O sea, no lo podemos saber si estaban orando o no. Lo que sí es que, porque inclusive a lo mejor ni siquiera se enteraron, porque eso fue en la tarde, agarran a Pedro y a Juan y los meten presos, y en la mañana ocurre todo el asunto de los juicios, que los reúnen, y ellos cuando salen de ahí de una vez se van donde están los otros, y a lo mejor ni se enteraron, a lo mejor sí se enteraron, no lo sé, pero el punto es que esta oración está fundamentada en lo que Pedro y Juan cuentan, y es fácil es fácil saberlo porque en el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. O sea, cuando ellos terminan de adorar a Dios, porque lo primero que tenemos aquí es adoración. Ellos dicen, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el creador, lo que básicamente lo que está diciendo. Que por boca de David tu siervo dijiste, Dios dijo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Esto lo están citando porque en pocas palabras, ellos están comparando su situación del momento con lo que le pasó a Jesucristo. Así como persiguieron a Jesucristo, como se juntaron contra Jesucristo, dice ellos, ahora ellos se están juntando contra nosotros. Y por eso dice, ahora mira sus amenazas. Primero amenazaron a Jesucristo, primero se metieron con Jesucristo y ahora nos están amenazando a nosotros. Pregunta, Celi. Cuando dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿David dijo algo allá? En el Antiguo? Salmos 2, versículo 1 y 2. Es una cita que están haciendo del Salmo 2. Entonces, pero, ya estamos corriendo bastante rápido. Aquí lo que queremos ver es el proceso. ¿Qué ocurre? Hay una motivación. Algo ocurrió que motiva la oración. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ellos fueron amenazados para que no prediquen la palabra. Y cuando ellos son amenazados para no predicar la palabra, ellos vienen y se reúnen con sus hermanos para contarles. Y una vez que ellos cuentan, dice, todos unánimes levantaron la voz. Digo, yo quisiera saber, yo quisiera estar allí para ver qué significa unánimes, levantaron la voz, porque me suena, no es que no crea la palabra, pero imagínense que nosotros estamos aquí y de repente viene Sony a contarnos que por allá la amenazaron, que no sé qué, y él viene y nos cuenta, y todos nosotros levantamos la voz y empezamos a decir la misma cosa, todos juntos sin habernos puesto de acuerdo. Mire lo que dice aquí dice, o sea, si yo leo literalmente, dice, y ellos habiendo oído, alzaron la voz, alzaron unánimes. ¿Sabe lo que es eso? En un mismo momento, todos juntos, alzaron la voz y dijeron, o sea, dijeron ellos, soberano Señor. Es como si fuera una oración aprendida, pero eso no es así. Ellos no oraban de esa manera. Ellos oraban según la situación del momento. Entonces, ellos levantan la voz y empiezan a orar juntos. Pero lo que ocurre aquí es que hay
ellos tienen, sí, ciertamente tienen un mismo sentir, y está el asunto de la dirección que el Espíritu Santo tiene en la iglesia. Pero, de nuevo, hay una motivación, todos tienen una motivación, todos escucharon lo que Pedro dijo, todos entendieron lo que Pedro dijo, todos sabían lo que estaba pasando. Por eso que yo digo que ellos podrían estar, porque si comenzamos a leer del 4, Cuando comienza, ¿no? Que dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y el templo y los saduceos. Así que ellos estaban conscientes de lo que le había pasado a ellos. Sí, pero de nuevo, aquí es, y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron, y contaron todo. Entonces, pero tratemos de enfocarnos. Mire, nosotros tenemos que entender que nuestras oraciones no son, nosotros no oramos simplemente por orar. Hay una motivación en la oración. En este caso ellos están cumpliendo con el llamado que Dios les da y estos quieren estorbar la obra del Señor. Y vienen y todos juntos. Ahora, hoy no me estoy enfocando en el asunto de que están unánimes. Quiero que veamos la oración misma. Ellos tienen primero un motivo. Cuando ellos arrancan a orar, lo primero que hacen, ellos exaltan ciertas cualidades de Dios. La primera, dicen que Dios es soberano. O sea, estos que están aquí pueden ser los gobernantes de Jerusalén, pero tú eres soberano, tú estás por encima de ellos. Entonces dice, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta gente fue obra tuya. O sea, nosotros y ellos fuimos todos creados por ti. El mar, la tierra, todo y lo que en ellos hay, incluyendo nosotros, todo lo creaste tú. Ahora, lo que le pasó a Jesucristo no fue algo casual, no ocurrió porque de repente sorprendieron a Jesús. No, dice, tú ya lo habías anunciado por boca de David. O sea, tú además de ser soberano, de ser el creador de todas las cosas, ya tú sabías todo lo que iba a pasar. Entonces, tenemos que ir viendo la estructura de la oración que ellos están haciendo. Entonces, después dice, él dice, porque verdaderamente, ¿qué está diciendo? Lo que tú dijiste que iba a pasar allá por boca de David, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están diciendo, primero, eres soberano, eres el creador de todas las cosas, incluyéndolo a ellos y a nosotros. Lo que le ocurrió a Jesucristo, ya tú lo habías dicho y se cumplió tal cual como tú lo dijiste. O sea, tú eres el que sabes todas las cosas. Entonces, después que ellos exaltan a Dios y dicen todas estas cosas, dice, y ahora, Señor, o sea, tú que eres el soberano, tú que eres el que creaste todas las cosas, tú que todo lo sabes ya de antemano, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. Déjeme explicarle en esta parte, y aquí tenemos nosotros que aprender. Nosotros muchas veces oramos, Señor, átalo, Señor no sé qué, Señor no sé cuándo, y empezamos a atar, a reprender, a matar gente, a sacar gente y a hacer un montón de cosas. Pero ellos no hacen eso. Ellos no se enfocan en el enemigo. Ellos están enfocados en ellos y lo que Dios quiere de ellos, en la tarea que ellos tienen que hacer. Señor, nosotros, ellos nos amenazaron porque ellos quieren impedir que nosotros hagamos lo que tú nos mandaste hacer. Pero nosotros te pedimos a ti que nos concedas que con todo valor, que con toda pasión, que con toda energía, que con toda fuerza, sigamos hablando tu palabra. Mientras tú, o sea, nosotros hablamos tu palabra, pero tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. O sea, esta es una oración que nosotros debemos seguir.
que debemos aprender. Señor, que nosotros con todo de nuevo concédenos, Señor, el valor, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para hablar tu palabra a todo el mundo, mientras tú, Señor, nos respaldas, porque este es el asunto, aquí donde habla de que mientras extiendes tu mano, mientras tú nos respaldas haciendo señales, sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, porque esa es otra cosa. Todos tienen que saber y tienen que reconocer que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Entonces, esta oración fue desagradable a Dios. Por supuesto que no, fue tan agradable a Dios que dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya la habían recibido y él le dio una unción, le dio unción sobre unción, llenura sobre llenura. Pero el asunto aquí que también tenemos que comprender es que la llenura del Espíritu Santo no es algo que ocurre una vez y para siempre. El bautismo ocurre una sola vez y ya. Pero la llenura, nosotros es como comer. Usted come y se llena ahora y al ratito tiene hambre de nuevo. Entonces, usted se llena hoy del Espíritu Santo y hace cosas tremendas, pero mañana se siente poderoso y no ora. Y de repente, ¿qué pasa? Hay un pastor, no voy a decir el nombre porque, bueno, pero él dice que él fue una vez a predicar a un lugar y en la noche el Espíritu Santo lo toma y estuvo toda la noche orando. Y cuando fue a predicar en la tarde, dice que hubo un mover poderoso del Espíritu Santo, la gente se convirtió, eso fue tremendo. Ese mismo día, eso fue como mediodía, en la tarde se fue a visitar a una prima que vivía cerca, a la que no había visto mucho rato, y mientras está en la mesa, él escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, apártate a orar. Pero ¿cómo voy a apartar a orar si estoy aquí? Me acaban de invitar. Apártate a orar. No puedo dejar a mis familiares, no los puedo desairar. Apártate a orar. Entonces, él tenía que predicar nuevamente en la tarde. Cuando fue a predicar en la tarde, dice que no pasaba nada. Que él brincaba, saltaba, hizo todo lo que se le ocurrió y no pasaba nada. Pero es que dice, cuando fue a preguntar qué pasó, yo te llamé a orar y no lo hiciste. Y aunque este pastor, por no mencionar el nombre, puede ser llamado pastor de prosperidad y todo ese poco de cosas, lo que él relata tiene sentido en el sentido de que si nosotros no obedecemos a Dios, no podemos esperar que Dios nos respalde. Nosotros no podemos darle mayor prioridad por ejemplo, a mi esposa. Si de repente yo estoy hablando con Vanessa de que vamos a ir a no sé qué, no sé cuándo, el día que vamos a ir a no sé cuándo, el Señor me dice, quiero que te quedes. Ella se va a poner brava. No, pero si habíamos planeado, sí, el Señor me dijo que me quedara. El Señor me dijo que me quedara. Pero si yo me digo, no, que yo no puedo desairar a mi esposa, bueno, está bien, vete con tu diosa. Porque lo que yo elijo es a lo que le estoy dando el mayor valor. El asunto aquí es, ellos han sido obedientes a Dios. Mire, lo primero que tenemos que ver es que ellos han sido obedientes a Dios en predicar la palabra. Debido a su obediencia, Dios hizo el milagro. Debido a la obediencia, al milagro, ellos aprovechan para predicar la palabra. Al predicar la palabra, esta vez no los azotaron, pero son increpados, son amenazados por predicar la palabra. Pero ellos se mantienen firmes y ahí es donde ellos dicen, piensen qué es lo lícito, lo correcto delante de Dios. Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Y se mantienen firmes. Producto de que se mantienen firmes y vienen y cuentan al resto del grupo de que todos están contentos. Porque si aquí llega
vamos a usar el mismo nombre, vamos a decir que llega Sony, y la digo ya porque no está aquí, diría otro nombre, pero ella es la que no está aquí. Si llega Sony y de repente llega contando algo así que pasó, yo no sé ustedes, pero yo me voy a gozar mucho. Primero por lo que Dios hizo y segundo porque ella tuvo el valor de pararse firme y confiar en el Señor. Y esto fue lo que ocurrió aquí, ellos se gozaron de ver todo lo que Dios hizo, de cómo los hermanos se habían parado firmes y al gozarse todos arrancaron una a orar y a dar gracias a Dios primero, pero no dieron gracias a Dios como otros, gracias Señor, no. Ustedes se acuerdan la otra vez que estábamos hablando de la oración y yo les preguntaba, en el Padre Nuestro, el Señor Jesús dice, santificado sea tu nombre. Yo le decía, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Alguien levanta la mano para decir? No, ¿verdad? Pero ¿cómo separamos? O sea, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Yo expliqué que santificar, inclusive en un estudio, la pregunta era, tomando en cuenta que santificar es separar, creo que con un propósito, creo que fue la palabra que utilicé, y le preguntaba, ¿cómo separamos, cómo nosotros en nuestra oración separamos el nombre de Dios? Y es para distinguir, separar es separar para distinguir. ¿Cómo yo separo el nombre de Dios para distinguirlo de otros nombres? ¿Cómo yo los distingo? Diciéndoles cosas que solamente lo describen a Él, nadie más. Nadie más, o sea, hay cosas que describen solamente a Dios. Ellos dicen, soberano Dios, solo hay un Dios soberano. Que existe, el único creador es Él. O sea, yo empiezo a santificar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios cuando yo empiezo a distinguirlo de cualquier otro y a decir cosas que solamente lo caracterizan a Él. No hay otro. Entonces, altísimo, eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador de todas las cosas, como ellos dijeron, soberano Dios, etcétera, etcétera. Esa forma entonces ellos hacen eso. Ellos arrancan y lo primero que hacen es exaltan el nombre de Dios, lo separan de todo lo demás, lo santifican y luego de eso, de santificar el nombre de Dios, de dos maneras distintas. La primera es citando estas cualidades, soberano, que hiciste el cielo y la tierra, y después hablan de lo que Él ha dicho como algo que Él profetizó o dijo que estuvo un cumplimiento, resaltando que Dios sabe lo que ha de pasar antes de que pase. Entonces, ellos después de esto reciben la llenura del Espíritu Santo, que por cierto ya la habían recibido y como de nuevo es una llenura sobre llenura. Entonces, después de eso, hay ciertas cosas que ocurren. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? Del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí voy a hacer una pausa. Nosotros tenemos que aprender a predicar o a enseñar o a evangelizar de acuerdo a lo que la palabra enseña. La palabra aquí nos dice varias cosas. Yo le cité, por ejemplo, el 3:19, que Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Él está predicando a ellos que se arrepientan. Pero acá nos da otra cosa que nosotros debemos predicar. Dice que ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Nosotros no podemos dar testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dar testimonio de la resurrección de Cristo? Porque no estábamos allí. Sin embargo, nosotros podemos testificar de lo que ellos nos han enseñado. Nosotros podemos hablar de lo que la palabra dice, y podemos hablar de la experiencia que tenemos con el Señor. Por lo menos yo tengo
alguna experiencia con el Señor y yo puedo hablar de que el Señor es real, de que Él realmente está vivo. Entonces, nosotros podemos testificar de lo que nosotros vivimos en el Señor. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, producto de todo lo que ha pasado, ellos simple y sencillamente se despojaron de todo. Ahora aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Y por qué tenemos que tener un poquito de cuidado? Porque si todos los que estamos aquí vendemos todo lo que tenemos y vamos a decir que nos venimos a vivir aquí al terreno de la iglesia cuadrangular, entonces ¿quién sostiene la iglesia? ¿Quién sostiene la iglesia? Porque no hay recursos. O sea, la gente, una de las cosas que nosotros debemos aprender, o nosotros debemos aprender, que lo que dice aquí no es que nosotros tenemos que Toña tiene que vender su terreno, y Sergio vender su terreno, y los Doria tienen que vender su terreno y traerlo todo y ponerlo a los pies del hermano Iván. Y se los digo muy claro porque, de nuevo, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años si todavía Cristo no ha venido y nosotros no estamos aquí, o 20 años, pero por ahí hay algunos que dicen que la gente, enseñan a la gente y engañan a la gente y hacen que la gente venda prendas, venda carros, venda casas y los limpian y la gente queda en la indigencia. Entonces, nosotros debemos ser generosos con la obra de Dios, pero no debemos dejarnos engañar por aquellos, como dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es su vientre. Aquellos que lo único que quieren es asaltar, trasquilar a las ovejas y vender la lana y comerse su carne. Entonces, nuestra oración tiene que tener un propósito, y aquí es donde vamos a aterrizar. ¿Cuál es el propósito de esta oración? ¿Cuál era el propósito de esta oración? Yo pienso que el propósito de la oración era que Dios les concediera el poder seguir llevando la palabra. Claro, ese es el propósito. Y nosotros debemos, esta no es la única oración. Quedan creo que 2 semanas, ¿hoy qué día es? 14, sí, quedan 2 martes más. Vamos a ir viendo 2 oraciones más en la Biblia, porque la idea es que nosotros veamos cómo oraban estos hombres y aprendamos a orar dice Pablo que uno no debe dar no por tristeza ni por necesidad, porque Dios da a sí mismo nuestra oración. No es que no podemos orar si estamos tristes. Si estamos tristes debemos orar. Y debemos orar hasta que el Señor nos dé consuelo. Pero debemos aprender a ir delante de Dios y presentar nuestras peticiones delante de Dios, entendiendo el propósito, la voluntad de Dios en todas las cosas que nos pasan, en todas las cosas que nos suceden. Y es importantísimo que nosotros entendamos que nosotros estamos hechos para Dios. De tal manera que nosotros debemos tratar de vivir para Dios, y nuestras oraciones debemos tratar de enfocarlas en el propósito de Dios. No es que usted no va a orar para que Dios le dé comida. De hecho, el Señor Jesús dijo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Se refiere no solo a la comida, sino al vestido y a todas las cosas que yo necesito para vivir, para estar bien, para estar tranquilo. Pero de nuevo, nosotros debemos, no se trata de que yo pida una cosa a la otra, sino que de que yo enfoque mi oración dentro de la voluntad de Dios.
Ese es realmente el punto. Y ellos sabían que era lo que Dios quería. Dios quería que ellos fueran a predicar. Entonces, yo no sé ustedes, pero nuestra oración tiene que ser que el Señor nos conceda ese denuedo que ellos pidieron. Y que también respalde, o sea, nos respalde mientras vamos a predicar la palabra, que el Señor esté respaldando la predicación de su palabra a la manera en que Él quiera, porque Él es el que decide qué es lo que hace. No sé si alguien quiere preguntar algo o añadir algo. No se peleen, mamá uno a la vez, porque después... ¿Ah? Pregunte pues. Para usted. La primera sería, ¿por qué yo tendría que orar de la forma que oraron ellos? Ese para mí, me imagino. No, también lo pueden contestar los hermanos. Yo creo que porque Jesús les respondió. Bueno, déjeme ver. ¿Por qué yo tendría que orar? Porque la enseñanza que nos está trayendo hoy es que debemos orar de la manera que ellos oraron, de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué yo tendría que orar como lo hicieron ellos? El pastor decía que el Señor se había agradado de su oración y pues muestra de eso fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que podemos tomarla como ejemplo y Dios nos responderá. O sea, mi pregunta va en que, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué Porque yo tengo que debo hacer lo mismo que hacerlo? ellos. Ajá, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué debo orar como oraron ellos? Porque eso es lo que nos están enseñando hoy. Para empezar, pues, ¿cómo oraron ellos? ¿Qué fue lo que oraron? Sí, ¿qué fue lo que oraron? De lo que hemos ¿Cómo aprendido. resumirías esa oración? Olvidar a sus amenazas que pidieron que con denuedo hablaran la palabra de Dios. Ese es el... ¿Por qué yo tendría que orar así, hermano? ¿Por qué estamos como que nos está invitando el pastor a orar de esa manera? ¿Por qué? Digo, al menos yo siempre oro en la casa y eso, por aquellos que a veces uno está ya, al menos del 2002 yo llegué aquí y yo he ido a muchos lados y he hablado, y casi la mayoría, pero siempre están, no aceptan, pero siempre escuchan eso, que el Señor, por ellos, pues porque uno les ama y ellos uno quiere que ellos conozcan al Señor, aunque yo al menos a mí no nos amenazaron, solamente una señora que cuando fuimos, la hermana Toña conmigo allá a la Gloria, pero no nos amenazan, pero que el Señor sea el que toque los corazones. ¿Alguien más? ¿Por qué yo tendría que orar de la manera que ellos oraron? A ver, hermanos, ¿cómo usted lo toma para usted, este mensaje? Bueno, yo digo que no es que yo tendría que orar de la manera que ellos oraron. Sí, por lo menos orar de la manera que ellos oraron, refiriéndose a la situación que estaba pasando. Y porque hay tantas maneras, tantas cosas, que uno tiene que dirigirse al Señor. Y como yo le decía al hermano que por eso le hice la pregunta de que yo suponía
pienso que ellos antes de la situación ya estaban orando por la situación de los hermanos, la que estaban pasando. Y ellos, en el sentido de lo que el hermano acaba de decir, de reconocer a nuestro Dios, eso es indiscutible. Es que yo no puedo orar si yo no reconozco que el Señor es soberano sobre todas las cosas. En esa parte sí, como dice la hermana, ¿no? Reconociéndolo a él como soberano Dios, que hace todo y que es el que nos hace a nosotros. En ese sentido sí. Y en la otra parte, pues, como digo, encabezarlo en toda la oración, poniéndolo en primer lugar. Tenemos entonces que, de acuerdo a la situación, enfocarnos en ella. ¿Alguien más? Joana. No. La respuesta que dio la hermana Porfidia entonces me hace preguntarme también, en nuestro tiempo, en nuestro hoy, ¿cómo qué cosas pudieran ser comparadas con esas amenazas? Pero es que no, ok. Bien. Ubiquémonos en el asunto. Uno no ora porque hayan amenazas. ¿Ok? Primero, nosotros ¿cuántos mandatos tenemos de Jesús? A ver. ¿Cuántos mandamientos nos dejó Jesús? No, Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, eso es parte del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo nos dejó algunos mandamientos. A ver, la gente dice que 2, pero en realidad son más. La Santa Cena es 1 y el bautismo es 1, pero ya saquemos eso y hay otros mandamientos que Jesús nos dejó. ¿Qué Jesús nos mandó a hacer? ¿Me soplaron? ¿Puedo decirlo? No, si te soplaron, no. Alguien a quien no le hayan soplado. Nos mandó a predicar el Evangelio. Jesús nos llamó a ser testigos, nos llamó a predicar y nos mandó a ser discípulos. Son los mandatos. Y esos 3 mandatos están inmersos en esa oración. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Así que nosotros muchas veces oramos, Señor, tócalos, conviértelos. El Señor está diciendo, ¿qué tócalos, conviértelos? Ve tú y tócalos tú. Ve tú y háblales tú. Ahora lo que nosotros que tenemos que pedir, Señor, dame el denuedo, dame la fuerza, dame el valor, lléname de tu Espíritu Santo para que cuando yo vaya, Él sea tocado por ti. Y yo les digo, o sea, hasta ayer, hasta esta mañana, yo estaba orando como les estoy diciendo, pero ahora que estoy leyendo aquí, yo no los veo a ellos. Él dice, concédeme a mí el denuedo para hablar tu palabra. O sea, no es tócalos, es concédeme a mí el hablar. Y Dios hizo ¿qué? Los llenó con el Espíritu Santo y ellos fueron. Y después dice que eran un montón de gente la que se iba convirtiendo y que Pedro caminaba y el que estaba a la sombra ahí y estaba enfermo se sanaba. Entonces, digamos que si hay una razón básica para orar de esta manera, es porque esa oración está basada en lo que el Señor nos mandó a hacer. Y quiero agradar al Señor. Claro, si quiero agradar al Señor, pues voy a hacer o voy a enfocarme en lo que Él quiere que yo haga. ¿Y la otra pregunta cuál era? Bueno, sí, yo sé que se habló sobre las amenazas, como que no nos enfocáramos en las amenazas. Eso dije. Bueno, el asunto es que hoy por hoy nosotros pudiéramos enfrentar situaciones que vayan o quieran que nosotros no hagamos la obra. Ajá. Entonces, sería bueno como que examinar qué cosas pasan a nuestro alrededor o dentro de nosotros que atentan o quieren impedir que nosotros hagamos la obra de Dios. Entonces,
la pregunta sería, ¿qué cosas atentan o quieren impedir que yo haga la obra que Dios me ha mandado a hacer? Entonces, en base a eso, la respuesta de eso sería orar para que Dios me ayude a superar esas cosas. Que con la ayuda de Dios yo pueda ir por encima de esos obstáculos que quieren impedir que yo haga la obra del Señor. Dos cosas. Cuando dije que no nos enfocáramos en las amenazas, es porque estaba hablando específicamente de la oración. Nosotros podemos ser amenazados igual que ellos y podemos tener dificultades igual que ellos y tenemos que estar preparados para hacer lo que ellos hicieron. O sea, pararse firme en medio de las amenazas e inclusive porque después de esto ya no es amenaza. Los fustigaron y aún así se salieron contentos de haberse Dios. Era un privilegio que alguien que me azote o que me trate mal porque yo estoy predicando a Cristo. Salí contento, eso es de locos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, con referencia a lo que estás diciendo, la razón por la que ellos podían predicar de esa manera es por la llenura del Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés ellos estaban temerosos. Cristo vino, se les apareció una vez y ellos seguían escondidos. Se les apareció 2 veces, seguían escondidos. En vez de ir a empezar a hacer lo que tenían que hacer, se fueron a pescar. Hicieron todo, pero no hacían lo que se les mandó a hacer. ¿Por qué? Primero, bueno, creo que Cristo todavía está en la tierra. Pero segundo, en realidad, ellos no eran llenos del Espíritu Santo. Nosotros lo que necesitamos es lo que ellos tenían. ¿Qué tenían? El Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu. Miren que vamos un poquito atrás. Capítulo 2. Dice, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La gente se enfoca en las lenguas de fuego, en que se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, en que hablaron en otras lenguas, pero y aunque esas cosas tienen su valor y no es que no sean importantes, lo importante está en el versículo 14. Pedro, que había negado a Cristo, que había estado triste, que Cristo tuvo que animarlo 3 veces, tuvo que ¿cómo se llama eso? Restaurarlo 3 veces. Entonces Pedro, aquel que estaba poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces empezó Pedro a predicar con denuedo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y luego de eso tenemos todo lo que acabamos de hablar, porque yo lo pasé por encima. Y luego que ellos son azotados y todas estas cosas, ellos son llevados al concilio y ahí son increpados, capítulo 4, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Seguimos más adelante. Entonces dice, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es valor. Venimos ahora al versículo 23, versículo 24. Y ellos habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes, la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y saltamos al 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el papel que utiliza, que tiene aquí la llenura del Espíritu Santo? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso el domingo pasado y el domingo antepasado, no estoy seguro de que alguien entendió, pero les estoy hablando de unánimes juntos. Todos estaban en un mismo corazón, en un mismo sentir. Y nosotros no estamos así. Nosotros no estamos así. Todavía hay cositas entre nosotros que nos separan. Y nosotros necesitamos empezar a orar todos en una misma dirección, pidiéndole al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que nos haga uno, así como la oración de Jesucristo, que nosotros seamos uno con Él y el Padre, para que todos sepan que Cristo vino. Miren lo que Jesús dice. Jesús dice que ellos sean uno en nosotros, para que sepan que tú me enviaste. Cuando el pueblo, cuando nosotros como iglesia somos uno en Cristo, todos ellos tienen que saber que el que está aquí es Cristo. Todos saben que nosotros no somos una iglesia cualquiera, que no somos una iglesia religiosa, sino que empiezan a ver en nosotros a Cristo. Y eso es lo que veía la gente en ellos. Y si seguimos leyendo, capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en pueblos, y estaban todos unánimes nuevamente en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Pero si usted se da cuenta, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Capítulo 2, déjenme acordarme dónde está ese, porque ese no me lo acuerdo bien. Pero en el capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y usted qué cree que iban a hacer al templo? A orar. Entonces nos vamos y seguimos y llegamos al 4, en el versículo 23, y puestos en libertad, el versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y volvemos y ahora nos vamos al capítulo 5, como ya leímos hace unos instantes. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Ves cuántas veces dice que estaban unánimes? Nosotros tenemos que hacer algo. Dios tiene que ayudarnos, porque si nosotros realmente queremos que pase algo, si nosotros queremos que nuestras escuelitas bíblicas, nuestras predicaciones, nuestros cultos y todas esas cosas, no que se llenen. Lo que queremos no es que se llenen. Queremos que la gente se convierta, que la gente conozca al Cristo que nosotros conocemos, que la gente se salve. Es lo que queremos. Y la llenura de la iglesia, de todo lo demás, es una consecuencia. De nada nos sirve que esta iglesia se llene de un pocotón de gente que no entiende el Evangelio, que cuando salen de aquí viven la vida que quieren vivir, que no saben por qué Cristo murió. Ahí en YouTube, ayer, ya estoy viendo muchos YouTube, a todos los amigos en YouTube, hubo como una especie de convención. Ustedes saben quién es Redimido, ¿verdad? Bueno, Redimido es una convención.
Y ahí llegaron el pocotón de raperos y cantantes que son de que famosos, cristianos, y le hicieron la pregunta, bueno, una de las preguntas más ridículas que se le pueden hacer y no la podían contestar. Le preguntaron como a 6 y el único que contestó fue Redimido. A ver, ¿alguien aquí sabe qué es el Pentateuco? ¿Saben qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? Ellos no pudieron contestar esa pregunta. Ellos no pudieron contestar esa simple pregunta. Y son supuestamente ministros de la palabra conocidos por todo el mundo. Eso da vergüenza. Y si usted tiene aquí, congregándose, 2 años, 3 años, 5 años, no sabe eso, si se lo preguntan y no lo puede contestar, yo paso vergüenza. Entonces, ¿cómo pretendemos que una iglesia que no sabe una cosa tan básica de la palabra de Dios pueda ser una iglesia que esté ganando almas? No, eso no es real, es ficticio. Esa gente no ama a Dios. Yo no lo creo, o sea, yo no lo puedo creer. Pastor, es que esa pregunta a lo mejor nunca se le dijeron, pero saben otras cosas. Bueno, lamentablemente no le preguntaron otra cosa más, pero estoy casi seguro que no saben nada. Porque lo único que les interesa es la fama. Entonces, pero más allá de todo ese tipo de cosas, para nosotros, ¿qué es lo importante? O sea, usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo importante para usted? Si lo más importante para usted no es Cristo, estamos en problema. Mire, nosotros hemos aprendido muchas cosas por efecto de la religión. La mayoría de nosotros oramos de manera religiosa. Aprendimos a orar muchas cosas porque lo oímos de los pastores, lo oímos de gente que ora y no sé qué, no sé cuándo. Pero yo creo que ya es hora de que nosotros nos vengamos a la Biblia y veamos cómo ellos oraban. Y empecemos a orar como ellos oraban. Y yo estoy seguro que si nosotros aprendemos a orar de quienes realmente sabían orar, vamos a empezar a ver resultados. Tenemos que empezar a ver cómo oraba Daniel, cómo oraba Nehemías, cómo oraba Moisés, cómo oraba, no sé si Josué alguna vez aparece orando, pero el rey David, cómo oraba David, eso hay un montón de ejemplos en los salmos, cómo oraba Asaf, cómo oraba Jedutún, o sea, eso está en los salmos. Nosotros podemos ir a los salmos y aprender a orar como esta gente oraba. De manera que el Señor escuche nuestra oración. Debemos enfrascarnos. Usted, esta página, no la tire. Haga el esfuerzo y saque el tiempo. Y usted no tiene idea, bueno, yo sé, yo creo que es muy difícil que los estudios de ustedes sean como los de Vanessa y el mío. Pero a la medida o al nivel de cada uno, si usted agarra esa hoja y no simplemente la lee, sino que le mete mente, usted va a aprender, usted va a crecer, usted va a mejorar. Yo no creo en las cosas fáciles, y mucho menos cuando se trata del Evangelio. En el Evangelio nosotros tenemos que meterle ganas. La Biblia dice que Esdras propuso en su corazón escudriñar, inquirir en la palabra, aplicarla y enseñarla. Cuando habla de inquirir, no está hablando de alguien que simplemente la leía, está hablando de alguien que se metió y se esforzó por aprender lo que la palabra enseñaba. Y así debemos ser nosotros. Pastor, que yo ahora mismo no sé, yo tampoco sabía. Hace 30 y tantos de años yo tampoco sabía. Pero eso no me detuvo, yo empecé a leer. Y bueno, yo estoy confiando en Dios, por eso sigo orando. Yo estoy confiando en que Dios nos va a guiar
y que algo va a pasar en este lugar, algo tiene que pasar en este lugar. Lo mejor es que un día el Señor venga y seamos todos llenos del Espíritu Santo y empecemos a predicar con de nuevo toda la palabra. Lo peor, para ustedes, pienso yo, es que el Señor diga, bueno, se te acabó tu tiempo, Iván, ya hiciste bastante, vete de aquí y voy a traer a otro. Puede ser que sea mejor que yo, puede que no, no lo sé. Pero si ustedes no avanzan, y no es que no hayan avanzado, han avanzado, pero tienen que seguir avanzando. Si ustedes se estancan, puede venir otro que no los lleve por buen camino. Porque eso pasa. Han habido congregaciones donde han tenido buenos pastores, gente que conoce la palabra, que enseña la palabra, y sale ese pastor y la iglesia se viene abajo. Yo doy gracias a Dios porque hasta donde puedo ver, aquí hay mucha gente que ama al Señor y eso me da paz. Y pienso que, bueno, confío en el Señor que me va a dejar un buen rato con ustedes más aquí. Pero el tiempo que esté, sea mucho, sea poco, me voy a esforzar. Voy a seguir preparando los estudios, voy a seguir repartiendo los estudios y usted decidirá si hace los estudios o no los hace. Y voy a esforzarme por aprender más y mejor la palabra, para poder enseñar más y mejor la palabra, de modo que ustedes realmente, el que quiera, pueda ser edificado en la palabra. Pero yo hoy quiero animarles a algo. Si nosotros queremos orar con propósito, tenemos que buscar el modelo de oración de la Biblia. Tenemos que orar en la forma en que los hombres de la Biblia oraban. Tenemos que empezar de nuevo, dice la Biblia que Dios permanece fiel a su palabra. De tal manera que si nosotros vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tenemos respuesta. Vamos a tener respuesta segura.